bien frecuente, ¿no? Yo digo, pues uno a veces se interesa mucho por varios tópicos de la gastroenterología, como la enfermedad inflamatoria intestinal, pero yo creo que ningún gastroenterólogo puede decir que su consulta, la mayor cantidad de pacientes que ve son con síndrome de intestino irritable y como dice el título, es una realidad dolorosa y molesta para los pacientes. Y como introducción, les quiero decir que después de la gripa se han hecho encuestas sobre qué tan frecuente es este síndrome de intestino irritable en la consulta, por ejemplo, de médicos generales después de la gripa el motivo de consulta más frecuente en los consultorios de médicos generales. En gastroenterología se puede decir que es alrededor de 20% de los pacientes, o sea, de cada 5 pacientes que nos consultan, uno va a tener síndrome de intestino irritable. Bueno, para entrar en contextos, lo primero que les voy a mencionar es que la prevalencia de síndrome de intestino irritable, según los criterios de Roma, en esto, teniendo en cuenta los criterios de Roma 4, que son los últimos, pues pronto va a salir Roma 5, ahí nos están amenazando ya hace algunos años, pero miren esta revisión sistemática donde hablan de que 3,8% de una encuesta que se hizo en 34 países, incluido Colombia, con más de 82.476 participantes, casi que 4 de cada 100 personas que ustedes ven caminando en las calles, 4 van a tener síndrome de intestino irritable. Muchos no consultan, pero probablemente los que tengan síntomas severos, probablemente son los que más consultan y los que más nos visitan en nuestros consultorios. En Colombia, esta encuesta por internet que se realizó con 2.007 pacientes en Colombia, determinó que 4,3% de cada 100 pacientes, 100 habitantes en Colombia, pues, esto fue una encuesta aleatoria, tienen esta enfermedad. Pero, ¿qué es el modelo conceptual biopsicosocial? Nos han sacado un poco, y esta es una revisión reciente publicada de Douglas Drossman, que todavía no sale publicada, pero ya a partir de mayo pudimos tener acceso a ella. Donde, miren cómo se está ampliando un poquito sobre el concepto de la alteración o los desórdenes de alteración eje cerebro-intestino. Y esto aplica no solamente para síndrome de intestino irritable, aplica también para dispepsia, para otras patologías funcionales, donde se cree que en vida temprana, pues algún componente genético va a haber siempre. eh, la parte cultural es importante, la parte de ambiente a edad temprana, por ejemplo, y a veces cuesta un poco decirlo y mucho más interrogar al paciente sobre si han tenido, por ejemplo, abuso sexual en la infancia. Se ha visto que esto desencadena un alto porcentaje de pacientes con síndrome de intestino irritable. Lo que pasa es que nunca lo preguntamos. Yo personalmente, les confieso, soy bien honesto, me da mucha pena preguntar eso, a pesar de que uno sabe de que eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar síndrome de intestino irritable a edad más tardía. Posteriormente, el estrés, si tienes alteraciones psicológicas, el soporte social, cómo vivas, si eres casado, si eres separado, si eres soltero, en fin, todo eso va, todos estos factores psicológicos, psicosociales, en esta red de interacción cerebro-intestino van a producir cambios fisiológicos como alteración de la motilidad y no solamente del colon ni del intestino, también del estómago, pues por ejemplo en dispepsia, alteración en la sensación, inflamación o muchos dicen que microinflamación con disfunción inmune, alteración de la microbiota, obviamente la dieta juega un papel importante, los cuales van a desencadenar todos estos alteraciones o desórdenes del eje cerebro-intestino, que es como se llama ahorita el acúmulo de patologías funcionales en gastroenterología. ¿Y a qué conlleva esto? Alteración en la calidad de vida, alteración en la función diaria de todo tipo, social, familiar, sexual, en fin, lo cual va a generar un alto costo para la salud en todos los países. Entonces, siempre es importante, y se lo recalco yo mucho a los residentes, sin dolor abdominal no hay síndrome de intestino irritable. Esta clasificación ustedes se la saben, ya tiene más de casi 8 años, al menos un día por semana en los últimos 3 meses, con inicio de los síntomas por más de 6 meses. Es importante lo del inicio de los síntomas. Yo le digo a los residentes, mientras más te diga el paciente que lleva más tiempo con estos síntomas, más probabilidad de que una patología sea funcional. Llámese constipación, llámese diarrea, llámese dispepsia.
asociado con dos o más de los criterios siguientes. Uno relacionado con la defecación. Recuerdo que Roma 3 decía que mejorara con la defecación, pero resulta que hay pacientes que van al baño, hacen popó y el paciente ahí es donde se incrementan los síntomas. O sea, no siempre mejora. Lo que uno ve es que la mayoría de veces los pacientes mejoran cuando van al baño, pero hay unos que le empeoran los síntomas asociado con cambio en la frecuencia, que recuerden por definición, diarreas más de 3 por día y de constipación menos de 3 por semana, y asociación con un cambio en la forma o apariencia de las deposiciones, que para esto tenemos las escalas de Bristol, que ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. ¿Qué critican siempre estos criterios? Dicen, mira, el problema es que tú no tienes un marcador biológico, tú no puedes decir que se le subieron los leucocitos, tienes más síndrome de intestino irritable, le subió la PCR, tiene más síndrome de intestino irritable, le subió la calprotectina, no, son poco específicos los criterios y un paciente con cáncer de colon puede cumplir estos criterios también. Lo otro importante y lo que le recalco también en las conferencias es que siempre tengamos que tener un diagnóstico positivo. Si el paciente no te cumple estos criterios, no tiene síndrome de intestino irritable. Tendrá dolor abdominal funcional, tendrá constipación funcional, que es otro diferente a síndrome de intestino irritable, tendrá diarrea funcional, pero no, si no cumple estos criterios, no tiene síndrome de intestino irritable. Si el paciente tiene constipación, pero no tiene dolor abdominal, pues tendrá constipación funcional, pero no tiene síndrome de intestino irritable. Entonces, acostumbrémonos siempre a hacer un diagnóstico positivo de síndrome de intestino irritable, no que nos parece, porque pues, no es como que todo lo que no sea, como a veces en las peleas nosotros los internistas con los cirujanos, todo lo que no sea quirúrgico, pues para el internista, no, hay que tener como criterios diagnóstico positivo para mirar si un paciente tiene o no, porque una vez le colocamos el diagnóstico síndrome de intestino irritable, ese paciente se queda con ese diagnóstico toda la vida pues esto no se cura muy probablemente, pero hay que tener bien claro y tener muchos motivos y razones objetivas de que este paciente sí tiene un síndrome de intestino irritable. Y esto es lo que le decía, esta es la escala de Bristol, mientras más nos acercamos al tipo 1, las bolitas, es más constipación y viceversa, o sea, si vamos para abajo, pues sería más diarrea. Pero miren cómo a la derecha tienen síndrome de intestino irritable, más constipación, más diarrea, pero en el otro extremo, donde no hay dolor, está constipación funcional, está diarrea funcional, y miren cómo el dolor lo acerca más al síndrome de intestino irritable comparado con esos pacientes con diarrea funcional o constipación funcional, que muy pocas veces le duele. Y miren en el intermedio está el bloating, que es esa sensación del paciente de sentirse lleno a todo momento, o la distensión que la vemos nosotros al examen físico, ¿no? Esta es la diferencia entre distensión y bloating. Distensión es algo que tú miras cuando examinas al paciente, bloating es esa sensación que te dice el paciente que todo el tiempo está lleno. ¿Cuáles son los porcentajes? Síndrome de intestino irritable, constipación 29%, mixto 26%, diarrea 31%, casi que un tercio y un tercio, ¿no? A veces en la definición te dice, mira, que es 25% de las deposiciones son más constipación, que es que 25. A mí me cuesta un poco, ¿sabes? Porque los pacientes, pues, muy rara vez te van a decir, yo el 25% de mis deposiciones, uno habla más como de tendencia, como de predominio, y eso es fácil, yo creo, eh, tratarlo o conseguir el paciente lo refiere en la consulta. Pero, y aquí vamos a enredar un poco la cosa, que es en los nuevos conceptos de síndrome de intestino irritable, y cuando hablo de nuevos conceptos es que yo también lo estoy aprendiendo. Este estudio se lo he publicado hace un par de meses, donde ya se habla no de síndrome de intestino irritable, constipación, diarrea y mixto, sino que hay un sinnúmero de subgrupos, en este caso les voy a traer 7, que son los que se están trabajando de subgrupos de síndrome de intestino irritable. Miren, por ejemplo, estos fueron más de 4.000 pacientes donde se hablan de 3 grupos importantes. Uno, los que tienen alteración total de su estado de salud. Otro, que tienen una carga neuropsicológica importante. Y otros que tienen disfunción intestinal. Si somos estrictos y miramos acá, solamente eso que escuchamos todo el tiempo, cuál es diarrea, cuál es constipación, si nos basamos solamente en la clasificación que les acabo de mostrar, vamos a tener solamente clasificado o bien clasificados en estos subgrupos un 24% de los pacientes. Hay un grupo de casi un 40% de pacientes que lo que tienen es una carga, alteración neuropsicológica.
La parte neurológica, típico paciente con migraña, que además tienen estos síntomas. La parte psiquiátrica, muy pegada pues a estos pacientes con síndrome de intestino irritable, y una parte mixta entre alteraciones neurológicas y parte psiquiátrica en estos pacientes. Y aparte, también tenemos alteración en la salud total. Estos pacientes, muchos de estos a veces decimos, no, pero a este paciente le duele todo. Es que no solamente el abdomen, también, entonces lo clasificamos como fibromialgia, en fin. Pero haciendo este análisis, un 17% de esos pacientes se quejan de dolor por todos lados y un 16% tienen alteración de la salud mental y también importante alteración de la parte social del paciente. Entonces, a futuro y teniendo en cuenta esto, es a donde vamos con todas las patologías, ¿no? Como una medicina personalizada. Bueno, si te predominas constipación, bueno, te trato así, diarrea sí, pero si tu compromiso es neuropsicológico, probablemente los antiespasmódicos no te van a servir. Probablemente eh, el, el polietilenglicol no te va a servir, la loperamida, probablemente necesitamos algo más, ¿no? Entonces, esto es para donde está yéndose esto y por eso la introducción con el modelo de alteración psicológica o desórdenes de alteración cerebro-intestino, como se están denominando todo este tipo de patologías. Es un poco complejo, pero yo creo que este es el futuro del manejo de todos estos pacientes con síndrome de intestino irritable y lo vemos en consulta, ¿no? No todos nos responden a antiespasmódicos, no todos nos responden a secretagogos, en fin. De nuevo, ¿qué se cree en cuanto a la fisiopatología? Cambios en sistema nervioso central, la alteración del eje cerebro-intestino, pero aparte están infecciones, predisposición genética, factores psicosociales. Aparte está la alteración de la microbiota con incremento en la permeabilidad intestinal, mala absorción de ácidos biliares, que es un componente importante de estos pacientes, los cuales van a llevar a una alteración del sistema nervioso entérico y que sumado a comida, sumado a alteración del estado de ánimo, en fin, van a producir todos los síntomas que conocemos de esta enfermedad. Se ha visto una relación de pacientes con dispepsia y síndrome de intestino irritable, y ya entendiendo uno cómo viene todos estos desórdenes de eje cerebro-intestino, tienden un origen como común y la expresión es lo que lo va a hacer un poco diferente, si es más gástrico, si es más intestinal o colónico. Pero se ha visto que los pacientes con dispepsia tienen 8 veces más síndrome de intestino irritable en esta revisión sistemática que los pacientes que no tienen dispepsia. Adicionalmente, los que les decía, ¿no? En cuanto al síndrome de intestino irritable, diarrea, ojo, y mala absorción de ácidos biliares. Esta revisión sistemática, 6 estudios, más de 900 pacientes, encontró mala absorción de ácidos biliares haciendo mediciones de gamma-gráficas. Pudieron encontrar que 28% tenían mala absorción de ácidos biliares. Como no tenemos este tipo de gammagrafía, se está estudiando mucho, parece que determinantes en sangre o en materia fecal pueden acercarse a diagnosticar mala absorción de ácidos biliares en los organismos. Lo que hacemos a veces es tratamiento empírico y le damos colestiramina cuando el paciente con síndrome de intestino irritable, diarrea, no nos responde pues no encontramos una causa que lo explique, ¿no? Yo la uso y bueno, y a veces tiene unos buenos resultados cuando la usa en este tipo de pacientes. ¿Qué otras cosas? El famoso síndrome de intestino irritable postinfeccioso, revisión sistemática. Miren que es bien frecuente. El paciente va de viaje, o está en la ciudad, se intoxica, le da la gastroenteritis. Estos 45 estudios, prevalencia de que persistan los síntomas después del episodio inicial, 10%. De 100 pacientes que te llegan con gastroenteritis, 10 van a tener síndrome de intestino irritable en los siguientes 12 meses. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las mujeres más que los hombres, si usaste antibiótico y pacientes, nuevamente, que tengan alteraciones neuropsicológicas tipo ansiedad, depresión asociadas, ¿no? Entonces, es mucho más frecuente cuando las infecciones son por protozoo, cuando son por bacterias, que cuando
cuando son virales. Parece que las virales casi siempre, una gastroenteritis viral, 24 48 horas el paciente mejora y ya, pero estas bacterianas y todo, la carga inflamatoria es mayor y la alteración de todos estos neurotransmisores es mayor y hace que estos pacientes persistan con síntomas más tiempo, ¿no? También los estudios en diarrea en viajeros se ha visto que tienen un riesgo de 3.3 veces más de desarrollar síndrome de intestino irritable comparado con pacientes que no hacen este tipo de manifestaciones. También se ha visto que se asocia el síndrome de intestino irritable a lo que llamamos SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano. Hay formas de estudiarlo, prueba de aliento, en fin. Yo casi nunca pido prueba de aliento. La sospecha clínica sola a veces es suficiente y a veces hago tratamiento con rifaximina y la respuesta, mm, sabiéndolo sospechar, mirando qué síntomas son los que tiene de SIBO el paciente, es buena con este medicamento. Pero miren acá, 3.7 veces más de SIBO en pacientes con síndrome de intestino irritable que comparado con controles, ¿no? Lo que implica que siempre la microbiota tiene un papel importante. Ya dijimos que esto es multifactorial, pero la microbiota también, dentro de todos los factores, tiene un papel importante en el desarrollo de síndrome de intestino irritable. Pero para mí esta es la diapositiva más importante de la conferencia. ¿Por qué? Porque yo le digo a los residentes, mira, pueden decir que yo traté a un paciente con síndrome de intestino irritable y el paciente no mejoró. Sí, uno ve que las tasas de respuesta no son altas ni 100% con todos los medicamentos. Lo que me daría pena sería decir que yo manejé como síndrome de intestino irritable un cáncer de colon o yo manejé como síndrome de intestino irritable una colitis ulcerativa, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante y para eso son los signos de alarma. Pérdida de peso, importante cuando es más de 10% en 3 meses, o sea, si ese paciente pesaba 70 kilos y llegó en 3 meses y está en 63 kilos, ojo, listo, eso es una pérdida significativa. No es esa pérdida, no, que es que doctor, yo he perdido, ¿y cuánto has perdido? No, 1 kilito, 2 kilitos, no, probablemente no. Por lo menos 10% en 3 a 6 meses, yo creo que es una pérdida importante. Cuando inician los síntomas después de 45 años, recuerden que la edad es protectora, mientras menos edad tenga el paciente, pues más funcional es la cosa, ¿no? Mientras, no, que yo nunca he sido constipado, pero tengo 55 años y de hace 3 meses estoy con constipación, pilas. Si hay sangrado rectal, sí, usted me va a decir, no, la mayoría de esos hemorroides, fisuras, sí, pero hay sangrado rectal que pueden ser pólipo, pueden ser cáncer. Cuando los síntomas son nocturnos, las diarreas sobre todo, pues normalmente el paciente con síndrome de intestino irritable, la diarrea es diurna. Cuando tiene historia familiar de cáncer colorectal, de enfermedad inflamatoria o enfermedad celíaca, muy rara la enfermedad celíaca en nuestro medio. Yo llevo 23 años ya de gastroenterólogo y la verdad que no tengo 10 pacientes con enfermedad celíaca y la busco insistentemente. Historia de colecistectomía es importante, historia de cirugías intestinales, recuerden los intestinos cortos que a veces pues, dan diarrea y uno dice, bueno, pero ¿por qué no? Es que tuvo una herida por arma de fuego, le resecaron 3 metros de intestino delgado, bueno, ahí tienes la razón, ¿no? La gastroenteritis por el riesgo de síndrome de intestino irritable postinfeccioso, el uso de antibióticos, cada vez estamos viendo más diarrea asociada a Clostridium o Clostridioides difícil, como se llama ahora, por uso de antibióticos, así sea para Helicobacter pylori, uso de opioides, de antidepresivos tricíclicos pueden producir constipación, muy frecuente la metformina asociada a diarrea y los inhibidores de recaptación de serotonina y también el uso de laxantes. Hace algunos años pues, era muy frecuente o común la leche magnesia Philips y eso los pacientes lo tomaban en forma pues lo laxaban, entonces decían, no, que es que estoy con diarrea, pero inconscientemente lo tomaban con un antiácido y resulta que lo que le daba era diarrea. Obviamente cualquier hallazgo al examen físico, masa abdominal, fiebre, ascitis, y algunos yo hago poco rectal en la primera cita, yo lo hago, pues, obviamente tengo la ventaja de que hago colonoscopia, pero clave hacer un buen tacto rectal, ¿no? Para identificar defecación obstructiva, que es una causa bien frecuente de constipación en los pacientes. ¿Qué podemos pedir de exámenes? PCR, sí, si tú tienes la PCR en miligramos por decilitro menor de 0,4 en un paciente con síndrome de intestino irritable, el chance de que vaya a tener una enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que personalmente a veces le pasa a uno que no se le puede escapar, menos del 1% en esta revisión sistemática. Calprotectina fecal, recuerden que es una proteína derivada del neutrófilo que participa en varias funciones inmunológicas, es atrae citoquinas que atraen células
que van a luchar contra infección. Recuerden que la calprotectina no es exclusiva de la enfermedad inflamatoria intestinal. Toda inflamación del intestino o del colon puede producir elevación de calprotectina. El SIBO puede producir elevación de calprotectina. Es más, hasta el uso crónico de inhibidores de bomba de protones como esomeprazol, pantoprazol puede producir elevación de calprotectina, obviamente no tan alta como una colitis ulcerativa, en fin. Pero a lo que voy es que la calprotectina ya se puede medir en Colombia, en casi todas las ciudades, creo yo, y si tienes un nivel de calprotectina fecal por debajo de 40, el chance de que tengas enfermedad inflamatoria intestinal es menos del 1%, entonces probablemente por ahí vas a evitar muchas colonoscopias o estudios adicionales. Particularmente le recomiendo utilizar la calprotectina en síndrome intestino irritable, diarrea, no en constipación. Una revisión sistemática más reciente, ya de diciembre del año pasado, con más pacientes, con más estudios. La sensibilidad y especificidad para síndrome de intestino irritable con un cutoff, con un punto de corte menor de 50, es bastante alta. Yo creo que la calprotectina llegó y hoy en día es una de las ayudas diagnósticas más útiles para nosotros, los gastroenterólogos, en nuestra consulta. Estas son las pruebas diagnósticas que recomienda la AGA. Esto es en Estados Unidos, obviamente, pero te dicen, mira, siempre diagnóstico positivo, como les decía, no diagnóstico de exclusión. No, lo que no me cuadra, pum, es síndrome de intestino irritable, probablemente, ¿no? Serología para enfermedad celíaca, ya les dije, me he cansado de buscarla muy poco en Colombia, a diferencia de Argentina, de Estados Unidos, donde uno de cada 100 pacientes es celíaco. Calprotectina fecal sí, en intestino irritable, diarrea, proteína C reactiva también, sobre todo en diarrea. Test para mirar si hay mala absorción de ácidos biliares, pues no están disponibles en Colombia. Entonces, en estos casos, pues tratamiento empírico con colestiramina. El antígeno de Yardia es conveniente, a veces no es tan fácil hacerlo, pero tampoco estoy a favor de que a todos les tratemos con antiparasitario buscando Yardia, no. Yo creo que pues, busquémosla, encontrémosla y sí tratémosla. Los test para fisiología no rectal, sobre todo este paciente que dice, doctor, es que yo voy al baño, pero siento que no defeco completamente lo que yo creo que tengo. Ese paciente siempre, eso que se queda con ese pujo, con ese tenesmo, a veces el problema no es que no se le mueva el colon, a veces el problema es que se queda el popó allí porque es incapaz de expulsar el popó por muchos factores. Entonces, en esos casos hay que hacer test de función anorrectal, la manometría rectal de alta resolución, que está muy disponible en varias ciudades del país, y el test de expulsión de balón son muy útiles para descartar esta patología. ¿Qué no se recomienda? Test rutinario de materia fecal, colonoscopia, sobre todo si el paciente tiene menor de 45 años, test de alergia tampoco, y test de hidrógeno para mirar de lactulosa o glucosa, para mirar SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, tampoco debe hacerse. En estos casos, como les decía, hago tratamiento empírico con rifaximina. Eso en cuanto a la parte de introducción, de diagnóstico. Pero ahora, ¿qué tenemos en cuanto a tratamiento? Y voy a tratar de ser breve porque me imagino que hay muchas preguntas y al final también dejar tiempo para esto. Definitivamente la actividad física es importante. Miren, grupo control, grupo que hace actividad física. 12 semanas después de actividad física, la severidad del síndrome de intestino irritable es mucho menor en aquellos que hicieron ejercicio contra aquellos que no hacen. Entonces, siempre recomiendo hacer actividad física. Lo otro, siempre nos dicen, bueno, ¿qué dieta para síndrome de intestino irritable? Yo personalmente sí uso la dieta FODMAP. FODMAP es fructooligodisacáridos, monosacáridos y polioles, que son carbohidratos que están en los diferentes alimentos. Hay un listado de alimentos para esto, yo lo tengo traducido, los tengo impreso, le digo al paciente, préstame el celular, le tomo una foto, le digo, mira, evita esto y sigue con esto. Está en internet, está gratis, cualquiera de ustedes pues, lo puede bajar sin ningún problema y yo lo tengo ahí en el consultorio y se lo recomiendo a mis pacientes, ¿no? Sobre todo en pacientes con síndrome de intestino irritable, diarrea o pacientes con mucha distensión y flatulencia. Se cree que la dieta alta en FODMAP, dieta baja en FODMAP, que es la que recomendamos, alto es lo que no se debe consumir. La dieta baja en FODMAP en pacientes con constipación no es tan buena porque disminuye un poco el consumo de fibra, pero en pacientes con síndrome de intestino irritable sí hay que bajar los FODMAP. Pero, ¿qué pasa cuando consumes alto contenido de FODMAP? Lo que representa esta diapositiva. Primero, hay efectos agudos, hay un efecto osmótico que genera aceleración del tránsito colónico,
Por otra parte, hay fermentación bacteriana. Recuerden que tenemos cualquier cantidad de bacterias en nuestro intestino, en nuestro tracto gastrointestinal. Tenemos más bacterias que células nuestras, ¿no? Entonces es impresionante. Esta fermentación va a conducir a producción de ácido graso de cadena corta, lo cual disminuye el pH luminal y probablemente va a tener efecto en la composición de la microbiota. Y también efectos crónicos, mayor abundancia de bacterias gram negativas, mayor lipopolisacáridos luminales, los cuales van a activar la respuesta inmunológica, alteran la barrera y la mayor permeabilidad intestinal e hipersensibilidad visceral, lo cual va a generar todos estos síntomas muy comunes que todos ustedes conocen como dolor, esa sensación de bloating y cambio en el hábito intestinal, casi siempre más diarrea que constipación con este tipo de dieta. Una cosa es que a veces les digo, o sea, es increíble, por ejemplo, cosas que no se pueden comer, ¿qué mango, manzana? Yo le digo a los pacientes, no es que nunca en la vida un mango, no es que nunca en la vida te vas a comer una manzana, pero que no sea diario, pues el consumo de estos alimentos, ¿no? Obviamente los lácteos, están también las leguminosas, es una lista larga de alimentos. Pero la clave es la siguiente, ¿no? O sea, restringe los FODMAP, dieta baja en FODMAP, 4 a 8 semanas, y después vas haciendo como una reintroducción. Dice, bueno, ahora, ¿qué crees tú? O sea, es importante como personalizar la dieta de FODMAP. ¿Para qué? Para que el paciente al final deje de comer solamente algunos alimentos que de pronto sí le caen mal, porque él dice, mira, si yo me como una manzana y a mí no me da nada, pues yo la puedo comer. Sí, pero hay gente que come una manzana y se distiende, o como un mango y quedan, pues, literalmente, doctor, me como un mango y me siento embarazado. Entonces, eso es lo que probablemente la idea de personalizar. ¿Qué dice la evidencia clínica? Que definitivamente la mejor dieta, y miren que no pasa por el 1, el RR de 0,67, la mejor dieta para tratar síndrome de intestino irritable es dieta baja en FODMAP, comparado con dietas NICE, en fin, o dieta alta, rica con alto contenido de FODMAP. Es importante también el gluten. El gluten así no se hace celíaco. Los péptidos de gluten lo cogen las bacterias como la pseudomonas, lactobacilo y van a inducir liberación de proteasas y activación del toll-like receptor, que es un mediador de inflamación. Van a activar el sistema inmune y va a producir disfunción colinérica, dismotilidad intestinal, cambio en la permeabilidad, que pueden generar síntomas de síndrome de intestino irritable. Un estudio australiano en pacientes con síndrome de intestino irritable severo demostró que restringir gluten es una opción en estos pacientes. Yo lo hago, no siempre, pero lo hago cuando los síntomas del paciente no mejora, además del dieta low formal, le restringo un poquito el gluten y funciona, ¿no? Funciona. Pues no a todo el mundo, pero sí también es otra parte en cuanto a la dieta, lo que podemos hacer por estos pacientes. Posteriormente vienen los espasmódicos, que ustedes saben, hay anticolinérgicos, hay anticálcicos. Los mejores resultados en esta revisión sistemática de nuestro amigo Manuel Martínez de México, publicada ya hace algunos años, con 27 estudios, 2.500 pacientes para mejoría global. Los de mejores resultados pueden ver allí pinaverio, tilonio, ya trimebutina, miren que pasa por el 1, ¿no? Literalmente pues no tiene tan buenos resultados. La mebeverina tampoco, también atraviesa por el 1, la iosina también. Entonces ahí va viendo uno pues cuáles son los que mejor actúan, ¿no? Y eso en esta revisión sistemática es lo que se muestra. Pero en pacientes con distensión abdominal, definitivamente los mejores resultados son la combinación de pinaverio con simeticona, sobre todo en este estudio de Myers-Mulson también de México, que demostró eso. Entonces me parece bien importante cuando hay ese componente de distensión abdominal. Mire, a mí personalmente me gusta, en general, antiespasmódicos pueden ser solos, o sea, no tiene que ser siempre acompañado con simeticona. Pero cuando el paciente, además de dolor, tiene la distensión abdominal, no duden en usarlo siempre con simeticona, ¿no? Esto es importante porque definitivamente cuando hay dolor y hay distensión abdominal, es mejor siempre usar la combinación. Recientemente, el aceite de menta, que yo recuerdo que cuando yo era residente hace ya más de 20 años, había esta molécula en el mercado, pero recientemente apareció nuevamente. El ingrediente activo es el L-mentol, tiene un metabolismo hepático, eliminación renal, son unas cápsulas con cubierta entérica
que como las hace por acá es muy interesante porque pues, protegen un poco la disolución de estas cápsulas en el estómago. Y ya vamos a ver que uno de los síntomas o eventos adversos más frecuentes con el aceite de menta precisamente es el reflujo gastroesofágico. Entonces, el hecho de tenerla cubierta protege un poco de que el paciente le dé reflujo, ¿no? 70% con estas cápsulas de liberación tardía de 187 miligramos alcanzan el colon, lo cual es muy importante para lo que queremos, que es manejar síndrome de intestino irritable o el colon irritable en estos casos. Y tiene varias funciones, bloquea canales de calcio tipo L, como hacen los antiespasmódicos, como hace el pinaverio, como hace el otilonio. Tiene un efecto analgésico tópico, ¿no? Adicionalmente, la sola menta, pues, tópicamente puede mejor efecto pues, analgésico, efecto carminativo en reducción de gases, reducción también del dolor visceral. También tiene la menta efecto antimicrobiano contra anaerobio, gram negativo y hongos. Suprime la producción de mediadores inflamatorios, reduce ansiedad por interacción con señal de dopamina, disminución del tránsito intestinal y colónico, por lo tanto, preferiblemente la uso más en diarrea que en constipación, pero la puedo usar en los dos. Dosis 2 a 3 veces al día. Yo casi siempre uso 2 veces al día, 30 a 60 minutos antes de las comidas. Esa es la dosis total, o sea, hasta 3 tabletas le puede dar al día. Y definitivamente eventos adversos, pirosis, cefalea y mareo. Miren acá los diferentes mecanismos de acción de la menta, relaja el músculo liso, modula el sistema inmune por su acción antiinflamatoria, tiene efecto antimicrobiano, tanto para hongos incluso también, y es agonista de la melastina, TRPM8, los cuales también nos ayudan a modular la hipersensibilidad, la sensibilidad visceral. ¿Qué dice la evidencia clínica? Este estudio publicado en Alimentary Pharmacology and Therapeutics, una de las revistas de mayor impacto en gastroenterología. 10 estudios, más de 1000 pacientes. Mira, la reducción es de 0,6, no pasa por 1, y el NNT es de 4. O sea, para mejoría global de síndrome de intestino irritable, con 4 pacientes que trata, uno se te va a aliviar. Eso es bien importante. Menos de 6 es muy buen NNT. Dolor abdominal, también mejora el dolor abdominal, no pasa por el 1. Y miren síntomas de reflujo gastroesofágico, pero muy probablemente estos son pacientes con presentaciones que no tengan cubierta entérica. La rifaximina, viejo conocido, lo usamos en diarrea históricamente en NT de 10. Miren, comparen con el aceite de menta, que era incluso mejor. En NT de 10 en los estudios de Pimentel, Target 1, Target 2, ya publicado hace algunos años. Adicionalmente, también, este estudio es bien bonito, son un estudio aleatorizado, controlado con 31 pacientes. A 16 le dieron neomicina, a 15 neomicina más rifaximina por 2 semanas. Y miren, la respuesta fue mucho mayor en cuanto a la severidad de constipación. O sea que no solamente la rifaximina en diarrea, sino también en constipación puede ayudar en la severidad, como para esa sensación de distensión que acompaña mucho a los pacientes constipados. También sobre crecimiento bacteriano, la tasa de erradicación con un ciclo de rifaximina por 14 días de cerca de un 71%, lo cual es bastante alto. En probióticos, yo personalmente, y los que me conocen saben que no soy muy de probióticos, pero pues hay algunos estudios que muestran que combinación de probióticos funciona, pero miren, por ejemplo, lactobacilos pasa por el 1, Saccharomyces pasa por el 1, de pronto Bifidobacterium tiene algún papel. Las 3 preguntas que siempre me hago yo, bueno, no hemos podido todavía establecer cuáles son los mejores probióticos, los que más funcionan en síndrome intestino irritable. Lo segundo es que, ¿cuál es la mejor combinación? Tampoco lo hemos sabido. Y lo tercero, que siempre discuto con los que son más amigos de probióticos, es que la duración del tratamiento, ¿no? O sea, porque es que tú dices, bueno, le doy una semana, le doy 2 semanas, le doy un mes, le doy 2 meses, le doy 3 meses, en fin, es muy complejo, hay mucha incertidumbre todavía con los probióticos. O sea, personalmente no soy muy de probióticos, los uso mucho en diarreas, por ejemplo, asociadas por antibióticos, me gustan los probióticos allí. No estoy tan convencido en el tratamiento de Helicobacter pylori de dar probióticos, pero si les da diarrea, sí se los doy. Uno dice, no, pero para prevenir, pues eso, la evidencia no es tan fuerte. Y en síndrome de intestino irritable constipación, pues
tradicionalmente hemos usado polietilenglicol en estos pacientes, ¿cierto? Pero tenemos nuevas moléculas. Desafortunadamente, no solamente el ubiprostone ha llegado a Colombia, pero no tenemos linaclotide, no tenemos plecanatide y no tenemos tenapanol. Ahorita recientemente estuvimos en el Congreso Americano de Gastroenterología y pues cada vez ve uno más publicidad de estos medicamentos y mire que ya estos están aprobados por la FDA 2012, linaclotide, 2017, plecanatide y tenapanor en 2019. ¿Cómo actúan estas drogas? Básicamente actúan, hay tres tipos de canales de cloro, uno asociado al gen de la fibrosis quística, otro el canal de cloro tipo 2, que es donde actúa el ibuprostone. Básicamente saca cloro, el cloro por arrastre saca sodio, el sodio va a sacar agua, ¿no? Entonces mejora la constipación. Lo mismo linaclotide y plecanatide a través de guanilinato ciclasa y también aumentan la liberación de cloro, sodio y agua, es por otro tipo de receptor, pero también se asocia al canal de cloro que se daña la fibrosis quística. Y están los retenogogos, más o menos. Básicamente lo que hacen es que inhiben los canales de sodio, entonces el sodio no se absorbe, se disminuye la permeabilidad intestinal, el sodio en la luz intestinal va a arrastrar más agua y por ese motivo pues va a favorecer o a mejorar la constipación. Este es como actúa la linaclotide, no lo tenemos en Colombia, no voy a decir dosis ni nada de esas cosas todavía, pues esperemos que al futuro lo puedan traer. En Estados Unidos se llama Linces, es un homólogo de la guanilina, uroguanilina, y es un liberador endógeno de guanilato ciclasa, ¿no? Incrementa GMP cíclico y activa el canal de cloro CFTR que pueden ver ahí, que es el relacionado con la fibrosis quística, ¿no? El que está alterado o mutado en la fibrosis quística. Entonces sale cloro, pasivamente va a salir sodio, incrementa la secreción de cloro y bicarbonato. Además tienen un efecto de nociceptivo, ¿no? Parece que actúan en las terminales de dolor y en estos pacientes con síndrome de intestino irritable ese efecto puede ayudar. Es interesante, hay que mirar a ver a futuro, a ver si ya la disponemos en Colombia como para decirle tenemos experiencia en esto y esto nos ayuda para esto, ¿no? Sí tenemos datos de lubiprostone, sí lo tenemos en Colombia, definitivamente parece que es mejor en constipación que en síndrome de intestino irritable de constipación. Yo personalmente lo uso en constipación, casi siempre asociado a polietilenglicol. Y este es el capítulo a lo cual yo creo que nosotros como gastroenterólogo inicialmente, y yo creo que todos, ¿no? Todo médico debería tener esto. Yo tengo la seguridad que muchos de ustedes probablemente usan estos neuromoduladores en síndrome de intestino irritable. Yo parcialmente soy completamente honesto. Yo uso antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, definitivamente primera línea de tratamiento cuando el dolor es la parte dominante en estos desórdenes de trastorno eje cerebro-intestino, tanto dispepsia como síndrome de intestino irritable. Los inhibidores de recaptación de serotonina, uso la fluoxetina y uso el escitalopram. Cuando adicional a los síntomas veo algo de ansiedad, depresión. Ahora, tú puedes usar, por ejemplo, polietilenglicol para la constipación y si le ves síntomas de ansiedad, depresión al paciente, utilizar escitalopram, no pasa nada. Inhibidores de recaptación de norepinefrina, serotonina, está duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina. Básicamente cuando hay dolor y cuando no se pueden usar antidepresivos tricíclicos, sobre todo cuando hay mucha constipación. Por ejemplo, en diarrea, si ves mucho dolor que no mejora con antiespasmódico, una opción podrían ser estos inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina. Y antidepresivos tetracíclicos, que aquí sí todavía no, la verdad no tengo experiencia, pero hay artículos incluso de mirtazapina en pacientes con síndrome de intestino irritable, sobre todo en esos pacientes que adicionalmente tienen alteración del sueño, náusea, aunque los antidepresivos tricíclicos también funcionan bien acá, o sensación de esta saciedad temprana, ¿no? Es un poquito más para dispepsia que síndrome de intestino irritable. Pero a lo que voy es que tenemos que meternos en este cuento. O sea, ya les dije que ya estos grupos, diarrea, constipación, ya no es suficiente, ya hay otra parte, hay 7 subgrupos como les mostré. Y yo creo que en esta parte tenemos que entrar y en la formación de nosotros como gastroenterólogos. Yo recientemente fui presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y una de las cosas que impulsábamos era esto, ¿no? Que a las escuelas de gastroenterología meternos un poco a esto, ¿no? Ponernos a rotar en psiquiatría, así sea un mes
para que uno aprenda a manejar estos medicamentos, ¿no? Yo no creo, pues yo por ejemplo, yo no uso mirtazapina porque yo no sé exactamente dosis, qué efectos adversos tiene y todo, pero uno ve que hay artículos que funcionan en síndrome de intestino irritable. Tengo colegas en México que son neurogastroenterólogos especializados en esto, que usan mucho este tipo de medicamentos. Entonces, yo creo que los pacientes lo necesitan y nosotros tenemos que capacitarnos mucho más y perder un poco miedo a usar estos medicamentos en síndrome de intestino irritable. Miren, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos en esta revisión sistemática funcionan, no pasa por 1.6 LRR, es muy bueno. Los inhibidores de recaptación de serotonina pegan un poquito como en el palo, 0.9, pero también funcionan, sobre todo cuando no puedes usar antidepresivos tricíclicos en pacientes con constipación. Este estudio muy bonito salió publicado recientemente, se llama Atlantis, salió publicado en Lancet, ¿no? Una de las mejores revistas de medicina del mundo. Un estudio aleatorizado controlado en Reino Unido, 463 pacientes, amitriptilina, dosis de 10 a 30 miligramos. Ya no tenemos dosis de 10 miligramos de amitriptilina, antes venía una presentación así, ya tenemos de 25 miligramos, ya lo que hago es partirla, ¿no? Le doy la mitad de la tableta para empezar y puedo llegar hasta la tableta completa en estos pacientes. Pero miren cómo la severidad se disminuye con síndrome de intestino irritable y comparado con placebo, definitivamente la mejoría en alivio de los síntomas es significativo. Esta revisión sistemática se lo publicaba 51 estudios de síndrome de intestino irritable, todos aleatorizados, controlados, más de 4.000 pacientes. Y miren, en mejoría global a 4 a 12 semanas, aquí el campeón, el aceite de menta. Yo cuando vi esto, dije, bueno, pero este artículo salió hace 4 años. Dije, pero ¿por qué no tenemos aceite de menta? Y poco después, pues ya trajeron el aceite de menta, pero es el que mejor funciona como la mejoría global en síndrome de intestino irritable. Y después le siguen los antidepresivos tricíclicos, más abajo los antiespasmódicos. Ispágula ya pasa por el 1, ves una fibra, y de recaptación de serotonina, miren que pasa por el 1. La última guía de AGA y de American College no recomienda usar fluoxetina, estos inhibidores de recaptación de serotonina para manejo de síndrome de intestino irritable. Y esta es otra cosa bien interesante también, que acá es lo mismo, ¿no? O sea, tipos de terapia conductuales en el manejo de estos desórdenes cerebro-intestino. Mindfulness, sí, uno lo ve, como que no le para ola, como que será que sí, será que no. Funciona, hipnoterapia, terapia conductual, psicoterapia, ¿cierto? Todas estas cosas, no las miremos por encima del hombro, ¿no? Yo creo que si no las hacemos nosotros, hay gente que las hace y las hace muy bien y pueden ayudarnos con estos pacientes que a veces se vuelve bien complejo su manejo. Trasplante de materia fecal, yo sé que algunos me lo van a preguntar. Respuesta en estudios no controlados, alrededor del 59%. Sin embargo, hubo mortalidad de 2, 3 pacientes con síndrome de intestino irritable. Entonces, pues, éticamente dice, mira, una patología funcional por hacer un trasplante de médula, perdón, de materia fecal, ¿cómo se va a morir un paciente con una patología funcional? ¿No? Dice, bueno, fuera una colitis por Clostridium, fuera un Crohn, una colitis ulcerativa, bueno, pero síndrome de intestino irritable y manejarlo con y que se le muera a un paciente, entonces, y básicamente complicaciones infecciosas, ¿no? Entonces, se ha parado un poco el boom en trasplante de materia fecal en síndrome de intestino irritable, se está utilizando más en otras cosas, pero particularmente en esta indicación se ha parado un poco, ¿no? Pero hay que esperar. Yo creo que más adelante puede haber el trasplante también se ha ido modificando mucho y puede ser una opción a futuro en estos pacientes ya muy refractarios a todo, ¿no? Para ir finalizando, entonces, todos los pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, una estupenda relación médica-paciente. Mira, si quiere que los pacientes, consultorio, pues, tengan buenos pacientes y todo, siempre tienes que tener, no solamente síndrome de intestino irritable, una relación médico-paciente ideal. Educar, tomarte el tiempo para enseñarles qué hacer, qué no hacer, muchas de las cosas que ya hemos comentado. Modificación del estilo de vida, dormir bien es clave. Salió un artículo reciente donde pacientes que no duermen bien, con los que duermen bien, les va mejor en cuanto a la severidad de su síndrome de intestino irritable. El ejercicio, tratar de reducir el estrés, modificación de la dieta, fibra en constipación, dieta low FODMAP, ya les expliqué, son muy importantes, sobre todo en distensión, flatulencias, diarrea, en fin. Como primera línea, en colon irritable, constipación, pues polietilenglicol, si es más dolor, antiespasmódicos, y miren, ahí está el aceite de menta,
Yoseamina. Aquí no hay Pinaverio ni nada de estas cosas porque esto es una publicación pues, de Estados Unidos y no los tenemos. Loperamida en diarrea, antiespasmódicos, dolor abdominal. Ya como segunda línea, secretogogos, en Colombia está lubiprostone. Teacerol lo tuvimos un tiempo como tercera línea, ya no existe en Colombia. Como segunda línea en diarrea, rifaximina, bajas dosis de antidepresivos tricíclicos, lo uso mucho amitriptilina yo permanentemente, y ya otras cosas, ya inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina, en fin. 7 pilares en el manejo en cuanto a calidad de cuidado en síndrome de intestino irritable. Siempre hacer un diagnóstico positivo es clave, según Roma 4, y clasificar, realizar pruebas diagnósticas limitadas, cuadro hemático, PCR y calprotectina. Yo no pido casi que nada más. Colonoscopia si voy a hacer tamizaje de cáncer de colon, mayores de 45 años, o que tenga sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Clave, una relación buena médico-paciente, explicar opciones, eh, el tratamiento basado en síntomas y en la evidencia clínica que ya le he demostrado. Consultar a nutrición en pacientes con síntomas persistentes o que les cueste seguir la dieta. Pacientes con alteración psicológica persistente y deterioro en calidad de vida deben ser remitidos para manejo psicológico. No se olviden de esto. Hay pacientes muy severos, muy difíciles, que a veces uno solo no es capaz y requiere grupos multidisciplinarios. Y definitivamente, lo que les decía, grupos multidisciplinarios, el cuidado integral de estos pacientes, dieta, nutrición, manejo médico, que lo damos nosotros, ustedes, y el manejo de terapia comportamental como psicólogos, incluso psiquiatras en este tipo de pacientes. Mi gracias por la atención.